Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy con el tema El cielo gobierna. Libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículos 24 al 26. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierbas del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te va a quedar firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. El mundo que hoy conocemos se rige por gobiernos elegidos en su mayoría democráticamente y que son representados por un presidente, quien es el que toma las decisiones que pueden o no favorecer a su país en muchos ámbitos. Muchos líderes de las naciones se toman muy a pecho el poder que han recibido y dentro de sus gobiernos olvidan a aquel que los colocó en ese cargo y se vuelven orgullosos y deciden hacer de lado al verdadero gobernante por excelencia, quien observa desde lo alto todo su proceder. En el estudio de hoy veremos la historia de un poderoso gobernante mundial que fue confrontado por el Señor y después de ser humillado por el poder de Dios, logró entender que el cielo es quien realmente gobierna. Para empezar veremos, número 1, los datos de este gobernante. Nombre, Nabucodonosor. Cargo, rey de un imperio llamado Babilonia. Tiempo que reinó, 43 años, desde el año 605 hasta el año 562 antes de Jesucristo. Principales logros. Fue conocido como el gran constructor de las principales ciudades del reino y en su gobierno Babilonia logró posicionarse como una gran potencia mundial. De todos los reyes babilónicos, Nabucodonosor fue el más prestigioso. Principales características de su personalidad. Era un hombre muy orgulloso, tanto así que la historia cuenta que para mantener el culto y adoración hacia su persona, mandó hacer una estatua con fines de que la veneraran en todo el reino. Fecha de su muerte. Después de 43 largos años de reinado, en las últimas etapas de su vida cayó en un estado de demencia. Este rey fallece en el año 561 antes de Jesucristo. Los reyes que le sucedieron perdieron de a poco poder ante otras naciones y 20 años después de la muerte de Nabucodonosor, Babilonia perdería su poder cayendo conquistada por Ciro, rey de los persas. Después de ver estos datos, haremos un resumen de Daniel capítulo 4, versículo 1 al 37, en donde analizaremos la forma en cómo Dios confrontó a este soberbio rey. Número 2. Las razones por las cuales Dios envió juicio sobre el rey Nabucodonosor. El relato nos dice que este rey estaba muy tranquilo en su floreciente palacio y de pronto tuvo un sueño que lo incomodó mucho y deseaba saber su significado. El sueño que tuvo era el siguiente. Él veía en medio de la tierra un árbol que crecía a mucha altura y que su copa llegaba hasta lo alto del cielo y toda la tierra podía verlo desde cualquier parte. Su follaje era muy hermoso y había fruto que alimentaba a muchos. Las bestias del campo hallaban sombra debajo de él y las aves del cielo tenían morada en sus ramas. Cuando de pronto vio descender del cielo un vigilante santo, el cual dijo: derribad este árbol y cortad sus ramas y huyan de él todas las aves y bestias que anidaban aquí. Pero dejarás la cepa de su raíz unido con atadura de bronce y hierro entre la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo. Y con las bestias del campo sea su parte, pues cambiaré su corazón de hombre a corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos, para que reconozcas que el dictamen de tu juicio lo dio el Dios que gobierna desde lo alto y que a quien él quiere pone a gobernar aquí en la tierra. El rey buscó la ayuda de sus magos, adivinos, astrólogos y caldeos para recibir una interpretación de su sueño, pero nadie le dio respuesta. Pero en su reino había un hombre llamado el profeta Daniel,
quien, al oír el sueño, recibió de Dios la interpretación y le dijo: Rey, aquel árbol que has visto eres tú, y toda la gloria que Dios te ha permitido tener. Y lo que has oído del vigilante santo del cielo, esta es su interpretación: que serás echado de en medio de los hombres y vivirás como las bestias del campo, comiendo hierba como buey y recibiendo en ti el rocío de la lluvia al aire libre. Y estarás así por 7 tiempos hasta que reconozcas que Dios es quien realmente gobierna. En cuanto a que del árbol cortado dejarán la raíz por cepa, indica que tu reino será restablecido solo después que reconozcas que es el cielo quien gobierna. Escucha mi consejo, oh rey, y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia, pues esto tal vez prolongue tu tranquilidad. Luego que Nabucodonosor oyó esta interpretación de parte del profeta Daniel, meditó mucho sobre la realidad dicha por el sueño recibido. Este rey era muy soberbio y Dios le envió este sueño para bajarlo de las alturas donde él creyó que nadie lo bajaría. Estimado amigo, uno de los peores pecados contra Dios es la soberbia y el orgullo. Muchos de nosotros a veces tenemos estos sentimientos en nuestros corazones y los disfrazamos de una falsa humildad que a la larga nos puede llevar a caer en terribles dolores y problemas. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice claramente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que mucho cuidado con esto. Número 3. Las consecuencias de no reconocer que el cielo es quien gobierna en nuestras vidas. Después de recibir la interpretación de su sueño, Nabucodonosor tuvo 12 meses para meditar sobre este mensaje dirigido a él, pero al parecer no le importó. Y al final de estos 12 meses sucedió lo siguiente. Nabucodonosor estaba paseándose por su palacio real, posiblemente admirando todo su poderío y viendo sus famosos jardines flotantes babilónicos que en su tiempo eran una de las 7 famosas maravillas del mundo antiguo, cuando de pronto salió de su boca las palabras que le trajeron el juicio descrito en el sueño que tuvo un año antes, y estas palabras fueron: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún no había terminado de decir estas palabras cuando se oyó una voz del cielo decir: a ti, rey Nabucodonosor, el rey ha sido quitado el reino de ti. Y de forma inmediata se cumplió todo lo que Daniel le dijo sobre el sueño que pasaría con él. Este rey fue sacado del palacio en un estado total de demencia y fue amarrado en sus afueras junto a un árbol como si fuese una bestia. Su pelo y sus uñas crecieron mucho y comía hierba del campo como si fuera un buey. Cuando llovía, su cuerpo recibía todo el rocío del cielo en él. Así permaneció por 7 largos años y su situación fue muy grave y preocupante. De esta manera, Dios castigó a Nabucodonosor debido a su insolente orgullo y soberbia. Actualmente, somos nosotros quienes tomamos la actitud de este rey y nos cuesta entender que quien realmente gobierna sobre nuestras vidas es quien está en el cielo y quien nos ve diariamente y analiza nuestro proceder. Estimado amigo, el mundo hoy pide sanidad y misericordia, pero no la tendrá hasta que no se arrepienta y busquen a Dios y entiendan que Él es el único que gobierna en medio del cielo. Expertos en enfermedades mentales y físicas determinaron que el cuadro presentado en el rey Nabucodonosor se trató de un mal llamado licantropía, el cual hace perder el razonamiento mental del hombre y lo hace pensar que es un animal. Este desorden trastorna la mente y en lo físico hace que la persona presente rasgos presentes en los animales, tales como pelo en su cuerpo y uñas largas a manera de garras. El juicio cayó para este rey por no reconocer a Dios en su vida. Es un poco irónico, pero vale mencionar que cuando se trata de obedecer a Dios, los animales son más obedientes que los hombres. Por ejemplo, los animales en el arca de Noé entraron sin titubear ni dudar. El asna de Balaam fue más obediente a Dios que el mismo profeta. Y un dato actual:
El 26 de diciembre del año 2004, a Indonesia se le vino encima un gran tsunami. 3 días antes del suceso, los pobladores notaron que todos los animales que habitaban en el perfil costero se alejaron del lugar y buscaron lugares altos o lejanos del mar. Posiblemente sintieron el juicio de Dios y se alejaron. Al final de estos 7 años, el rey Nabucodonosor reconoció a Dios y fue restablecido en su reino solo después de reconocer que el cielo gobierna. Si notamos, de los 12 capítulos que tiene el libro de Daniel, existe un capítulo escrito por este rey Nabucodonosor, el cual es este capítulo 4, en donde este rey hace mención de su testimonio y donde insta a las naciones a darle la gloria y la honra al Dios de los cielos, el cual lo restableció en su reino. Termino este estudio haciendo un llamado a cada uno de nosotros a entender que necesitamos reconocer en nuestras vidas que el cielo es quien gobierna y que si queremos vencer cualquier crisis que se nos venga, necesitamos entregar todo nuestro corazón a Dios para que Él gobierne la dirección de toda nuestra vida. Ministerio de Enseñanza Cristiana, Revelación Bíblica al Mundo. Autor de este estudio, Maestro Bíblico Armando Merchán.